Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una cita más del ciclo Presencias Literarias en la Universidad de Cádiz. Un ciclo, como saben, veterano que ya tiene no trienios, sino décadas, por el que han desfilado grandísimos escritores de toda la geografía nacional, incluso la hispanoamericana, y que hoy se honra en contar con el primer autor, digamos, que no tenga la lengua española como primera lengua o lengua nativa, como es Matías Gener. Bienvenido, Matías, a Cádiz. Gracias, Alejandro. Y bueno, muchísimas gracias, como siempre, al vicerrectorado que organiza esta jornada, por su hospitalidad, por su mimo con los autores y también con los presentadores. Salvi, muchas gracias también, como siempre. Y bueno, yo quiero hacer una presentación muy breve porque me gustaría que lo que tenga que contar Matías lo vaya desarrollando él a lo largo de la charla, pero sí me gustaría subrayar que no solo se trata de un autor que podríamos llamar internacional, no solo está aquí por ser premio Goncourt, el premio más prestigioso de la lengua francesa. Ya sabemos que los premios pues tienen su peso, tienen su prestigio y su resonancia, pero en este caso yo creo que la obra de Matías Gener trasciende esa cosa mediática del premio. Es una obra muy extensa, muy coherente, muy robusta, una obra de una densidad en el sentido de literatura pura por metro cúbico muy importante, y por todo ello yo creo que merece de sobra estar en este ciclo, y desde luego nosotros estamos muy honrados de contar con él. Además, a menudo con Matías bromeamos sobre esa tradición antifrancesa que hay en Cádiz, y bueno, que se manifiesta pues desde las mitologías del Puente Suazo a los cañones que protegen las esquinas de la ciudad, y a esa especie de orgullo local que hay en repetir que nosotros echamos a los franceses, ¿no? O contuvimos a los franceses. A mí me gustaría empezar preguntándole a Matías si se siente a gusto en Cádiz a pesar de esa hostilidad. De hecho, muy a gusto. No he notado nada de hostilidad hacia el francés que soy, no, hasta el momento. Nada, pero es también, bueno, claro, estar en un sitio así, y eso, fuera las historias francesas, donde, claro, es un lugar perfecto para pensar en lo que es la historia no solo de España, sino también de Europa, de esta construcción difícil, complicada, pero apasionante, ¿no? De los últimos 2 siglos europeos, y hacia dónde vamos, ¿no? Que cuando uno ve también los cazas sobrevolar la bahía de Cádiz, y claro, uno no puede no pensar en las guerras y la geopolítica. En fin, es un sitio, a pesar, muy céntrico en mi geografía personal también, ¿no? Por todo eso. De eso me apetece empezar hablando porque yo me preguntaba, bueno, Matías se siente un escritor francés, un escritor barcelonés, ¿no? Que es la ciudad en la que reside y donde has pasado los últimos años, aunque también has estado residiendo últimamente en Berlín, ¿no? ¿Te sientes un escritor europeo? ¿Te sientes un escritor mediterráneo? No lo pregunto naturalmente solo por una cuestión de sentimiento, sino también por desde dónde miras tú como escritor al mundo, ¿no? O desde dónde te gustaría mirar. Hombre, soy un escritor francés a pesar de todo, porque escribo en francés. Eso es, hasta la fecha es la única lengua que domino lo suficiente como para escribir en ella, pero soy un escritor francés de fuera, un escritor francés que lleva 25 años en Barcelona, que también he pasado mucho tiempo en el Oriente Medio, en Siria, en el Líbano, en Alemania, también en Berlín. Al final son unos años
que fueron también muy importantes para mí, mi formación y mi pasión por la literatura. Es realmente importante saber es importante saber en qué idioma uno tiene que escribir o escribe o lee o dónde está. Pero realmente el adjetivo que uno tiene que poner ahí, que sea europeo o francés, bueno, para mí no es muy importante. Sí, creo que una Europa que iría desde Beirut hasta, desde Beirut hasta Dublín, ¿no? Por ejemplo, eso sería un poco como Europa que me gustaría abarcar. Y sí, eso es un poco mi país, ¿no? Soñado, este gran continente, desde Oriente, desde Bagdad, digamos, no, Bagdad. Sí, estaba pensando desde la playa del rapto de Europa hasta... Sí, exacto, sí, el rapto de Europa, sí. Sí, porque al final nos olvidamos de que Europa era una diosa raptada por Zeus en una playa de Tiro, del Líbano, ¿no? Así es. Hay autores que dicen que su patria es la lengua, hay otros que dicen que su patria es la biblioteca, o que su patria es la infancia. A mí me gustaría, vamos a hacer un poco un repaso en los próximos minutos de la trayectoria de Matías, pero me gustaría preguntarte por algo que no hemos hablado nunca mucho, que es tu infancia, el niño Matías Henart, del que yo solo sé que leía Las mil y una noches. Ya se pueden imaginar que hay libros que tienen peligro porque a veces marcan un destino más de lo que se pudiera suponer a priori, ¿no? Pero tú ya eras un niño con pasión viajera o con pasión o con vocación literaria. ¿Crees que en esa infancia tuya ya estaba el germen del escritor que ibas a ser? Mira, ¿sabes? Cuando uno, ya es escritor y vuelves a tu ciudad natal con todos los premios y todo, te reciben y siempre hay una presentación en que te encuentras con tus antiguos profesores, ¿no? Del cole o del instituto, y me vino la maestra de la escuela de cuando tenía yo 7, 8 años. Y me dice, ¿sabes? ¿Te acuerdas que tú, de pequeño decías que querías ser escritor? Así, no tengo ningún recuerdo de eso. Yo quería ser bombero o piloto de avión o algo así, pero escritor. Y claro, una vez has escrito libros, una vez estás ahí en una vida muy literaria, pues cuando miras atrás tienes la tendencia en creer que esto siempre fue así. La verdad es que fui un niño muy normal. Sí, me gustaba mucho leer. Y es cierto también que el primer recuerdo que tengo de un libro así, de cuando de niño te llevan por primera vez a la biblioteca pública, te enseñan cómo funciona esto, qué son los libros y todo, dónde están y los que puedes tomar y prestados y todo. El primer recuerdo que tengo es que cogí el libro más gordo que había en la biblioteca, que era un libro enorme, con muchas ilustraciones, que eran Las mil y una noches. Eso es así. Y yo recuerdo esas ilustraciones, ¿no? Estos demonios, monstruos, viajes, porque claro, las ilustraciones eran sobre todo de Alibaba, de los viajes de Sindbad y todo esto. El texto, no recuerdo haberlo leído, seguramente era demasiado complicado para mí, pero sí, eso fue mi primer contacto con Las mil y una noches, que tengo muy claro de haber tomado prestado ahí 2 libros, este de Las mil y una noches y una biografía de Leon Blum que me ha pedido mi padre, porque no sé, pero y que es claro, este año también mucho al bibliotecario que hacía este niño con la bibliografía de Leon Blum, primer ministro socialista francés del 36. Y sí, es cierto esta historia de Las mil y una noches. Luego sí leí mucho, de hecho soy un lector frenético, aunque me gustan los libros, es mi mundo, incluso hay algo muy físico en ellos, los acumulo, tengo miles de libros,
tengo que comprar y construir una casa para ponerlos, luego, bueno, una biblioteca cada vez más grande para tener todos los libros que no alcanzaré a leer jamás, ¿no? Pero igualmente me gusta ojearlos, buscar algo dentro, y creo que sí, si tengo mi país es el país de los libros, eso es seguro, y esto desde niño, pero mis lecturas no eran, yo creo que literatura, realmente lo que se llama literatura, antes de los 18 o 17 años había leído poco, sobre todo leía novelas policíacas, pero 1 o 2 al día, ciencia ficción, mucho, fantasy, lo que ahora se llama fantasy, y bueno, lecturas de adolescente, ¿no? Y luego de vez en cuando esto me llevaba a leer algo de literatura más seria, ¿no? Pero eso fue muy poco a poco. Cuando he dicho que a veces una lectura marca un destino, es porque, bueno, esa lectura temprana de Las mil y una noches la relacionamos con la obra posterior de Matías, que va a prestar una atención pues muy particular a Oriente, ¿no? Él tiene esa mirada hacia Oriente, hacia el mundo árabo-musulmán, que bueno, yo recuerdo que cuando descubrimos su obra, el grupo de periodistas que formamos parte del colectivo Mediterráneo Sur, pues nos quedamos muy sorprendidos y muy fascinados, porque por fin veíamos a un escritor europeo que sabía de lo que hablaba, que no incurría en esos tópicos tan fastidiosos que a veces salpican, ¿no?, la literatura europea cuando mira hacia esa parte del Mediterráneo Sur, ¿no? Y tengo entendido que en tu caso, Matías, todo eso comenzó por el estudio de la lengua, ¿no? O sea, fue el estudio del árabe y del farsi lo que te llevó a sentirte atraído. O sea, fue primero la lengua y luego la geografía, ¿correcto? Sí. De hecho, yo quería, quizá porque vengo de una ciudad del oeste de Francia sumamente aburrida que se llama Niort, donde no pasa absolutamente nada, quería viajar y ver, descubrir otros sitios, otros países. Y claro, una forma de hacerlo era estudiar idiomas extranjeros, ¿no?, en la universidad, que te permitían viajar con ellos. Es decir, primero ir a París para estudiar árabe y persa, y luego desde París viajar al Cairo, luego a Teherán, o a esos sitios que me hacían soñar, pero de los cuales no sabía absolutamente nada. Y así fue. Estudié primero árabe y persa en esta institución francesa que se remonta a la Revolución, que se llama el Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones Orientales, ¿no?, que ya el nombre tiene algo de orientalismo. Y estudié árabe y persa, y claro, lo bueno era que teníamos la oportunidad había muchos intercambios posibles, y entonces vivíamos 3/4 del año fuera, en países de habla árabe o persa, básicamente Irán y el este del mundo árabe, y volvíamos solo para los exámenes. Eso era una vida absolutamente perfecta. Entonces, muy rápido me fui al Cairo primero, luego a Teherán, estuve unos años en Damasco, en Beirut y así. Sí. Más allá de, digamos, de lo que tiene, ¿no?, de estimulante que el hecho de que un estudiante salga y se marche lejos a aprender, a acumular experiencia, ¿tú sentiste ese choque Oriente-Occidente del que tanto se suele hablar? Claro, bueno, es que eso, incluso cuando estudias el árabe, primero hay que ver que en esos años, bueno, creo que eso es ahora un poco distinto, pero en los años 90, cuando yo empecé a estudiar, 90 del siglo pasado, hace ya más de 30 años, pues claro,
los estudios de árabe eran muy teóricos. Era el árabe clásico que se estudiaba, que no habla nadie, no es lengua materna de nadie, ¿no? Y entonces había una distancia abismal entre lo que habíamos aprendido ahí con tanta cura de palabras, frases, que eran muy literarias, claro. Y cuando llegas ahí, por primera vez, en el Cairo, te das cuenta de que, claro, esto es otra cosa. Esto es un mundo muy real, muy totalmente distinto al que has podido imaginar, o que yo, bueno, había podido imaginar, porque en la época no había internet, ni muchas imágenes, ni esta facilidad de contacto. Por ejemplo, las guías, imagínense, ¿no? Las guías eran libros. Y en un libro, claro, te contaban cómo era el Cairo, y tú decías, bueno, hay esta calle que está ahí, veías el mapa, alguna ilustración, pero poca cosa más. Lo que veías en las películas, que películas egipcias sí que hay un montón, pero entonces cuando llegabas sí que el shock era real, pero no era un shock Oriente-Occidente, era un shock de alguien que no sabe absolutamente nada frente a una realidad totalmente desconocida, ¿no? Y que se mete en un taxi, que luego tiene que buscar una casa, de ir a la universidad en un idioma extranjero, en un país del cual no sabe absolutamente nada, y descubre cada día que es más ignorante de lo que se creía, ¿no? Y que lo que ha aprendido no vale para nada. Entonces era un poco deprimente al inicio, pero claro, luego ahí tenías dos opciones: o te volvías, y mucha gente se volvía, decía, no, eso no es lo mío, ¿no? O te apasionabas, ¿no? Y yo fui de los que se apasionaron y me quedé en total, bueno, en esos países casi 10 años. Sí. Pero sí, yo creo que esto no se debe olvidar de que hay diferencias culturales muy grandes también, ¿no? Y que vives con ellas, las conoces, las disfrutas incluso. Pero son diferencias, eso no se puede negar, ¿no? Es también lo bonito del viaje, encontrar y vivir, o tener la posibilidad de vivir una forma de alteridad, de ser otro, ¿no? No te vas a... Bueno, no es un disfraz que te pones, pero igualmente cuando aprendes otro idioma, pues te conviertes un poco en otra persona, y tu día a día hace que, claro, tú vas en... un ejemplo, para que sea más concreto. Yo recuerdo que al llegar al Cairo, y eso, bueno, todo el mundo que ha estado en Egipto te va a confirmar, llegas ahí y y cuando andas por la calle, te vienen miles de personas para venderte lo que sea. Perdón que te interrumpa, salvo a mí, que creen que soy egipcio, vale, y no me venden nada. Bueno, a mí no se creían que era egipcio. Te vienen y te intentan vender todo, ¿no? Desde perfumes, camisetas, postales, lo que sea. Y claro, al cabo de 15 días, por algo muy extraño, eso desaparece. Ya estás como, claro, de vez en cuando te viene alguno, pero ya estás como integrado en el medio. Ya incluso tu forma de andar, tu forma de mirar a la gente, de moverte dentro de la ciudad ha cambiado. Has cambiado. Y la reacción de la gente hacia ti también ha cambiado, ¿no? Y eso es esta transformación que hace el viaje, que tú poco a poco, claro, nunca, bueno, ni no te vas a disfrazar ni nada de eso, pero igualmente sabes un poco cómo se mueve, ¿no? Cómo moverse dentro de esa ciudad. Te mimetizas también. Sí, te mimetizas un poco y cambia la reacción de la ciudad hacia ti también. Es que creo que en el viaje, bueno, aunque nos alejemos un poco del tema, pero en el viaje hay algo muy, muy grato, que es cuando tú también te vuelves un poco invisible porque te mimetizas con el entorno y efectivamente la gente se olvida de que tú eres un elemento extraño, ¿no? Y creo que ahí empieza otro viaje distinto. Sí, hasta que te pongas a hablar y ahí ya... Pero sí, te puedes ahí meter como en un rincón y observar, ¿no? Es un poco el sueño de los viajeros. Sí, de hecho,
incluso cuando cambias de país, dices, bueno, el viaje quizá no es el tema, pero sí, yo creo que es uno de los temas de mi literatura y de mis libros es precisamente el viaje, ¿no? Esta posibilidad muy diversa de viajar de formas y a sitios muy distintos. Sí, desde luego, las novelas de Matías Henar nos hacen movernos en la geografía, en el tiempo. La primera que publicó, La perfección del tiro, es una historia en torno a un soldado, porque la guerra también está siempre muy presente en su obra. Una novela magnífica que supuso pues una tarjeta de presentación. Bueno, creo que ya desde ese momento ya quedaba claro que el nombre de Matías Henar había que tenerlo en cuenta en la literatura francesa y europea. Luego, remontando lo de Orinoco, que fue llevada al cine, no sé si siempre le pregunto a los autores si las versiones cinematográficas les gustan, si no, si pudieron meter mano, si prefirieron mantenerse al margen. Esta novela, Remontando el Orinoco, no me gusta para nada. Es una novela fallida, no hay que leerla. Y como las segundas novelas, por lo general, yo conozco un editor francés muy famoso de las famosas ediciones de Minuit, de las de Marguerite Duras y toda esta gente, que él rechazaba por principio la segunda novela de sus autores. Decía, bueno, muy bien, lo has hecho, ahora vamos a poner esto en un cajón y tú vas a pasar a la tercera directamente, ¿no? Habría tenido que ser yo esto, pero es verdad que esta novela fue adaptada, Remontando el Orinoco, fue adaptada al cine, lo cual me dio la oportunidad de conocer a Juliette Binoche. Y esto ya valió la pena. Valió la pena. Y un actor también que en la época no era muy conocido, pero que ahora es muy famoso, sobre todo en Venezuela, Sudamérica, que es Edgar Ramírez. También personaje, actor encantador. Y eso, claro, fue muy interesante. No participé en la adaptación porque, no sé, esto de volver a una novela mía para escribir un guión, ya que la novela no me gustaba, volver a escribir además un guión sobre esto me parecía como demasiado. Y yo siempre prefiero hacer cosas inéditas o cosas nuevas que no adaptar o volver a escribir una novela que ya he escrito, por otra parte. Su obra continúa con el manual del perfecto terrorista hasta que llegamos a una de las, digamos, de los retos como escritor más, creo que más potentes que ha afrontado Matías Henar, que es la novela Zona, que si no recuerdo mal es una novela que consta de una sola frase que se prolonga durante 500 páginas, ¿no? Esto no solo se trata de un reto técnico, ¿no?, para un escritor, pero creo que también hay algo de desafío en contar esa historia, ¿no?, un poco así con clima de novela de espías, con bruma, ¿no?, y trenes así que nos remiten a tantas novelas de espía, de novelas negro criminal, pero que creo recordar que alguna vez hablamos también de que estaba todo como muy medido, ¿no?, de que tú habías calculado tantas páginas para tantos kilómetros que recorre el tren. Eso ya nos dibuja no solo a un escritor que sabemos que tiene un estilo muy, muy depurado, muy refinado, sino también a un gran calculador de planes de novela antes de empezar a escribir, ¿no? ¿Eres así? Sí, bueno, lo fui para escribir Zona. Ese proyecto de Zona, claro, es verdad que tiene una sola frase técnicamente en un solo punto al final. Y entonces es técnicamente, de hecho, aparece en muchos periódicos, sobre todo en Estados Unidos, no sé por qué, que tengo el récord de la frase más larga. El Guinness, ¿no? Sí, aparece. Lo cual es falso, porque no hay
puntos, pero sí hay guiones, hay punto y coma, entonces no es realmente una frase, una sola oración de 500 páginas, eso sería imposible. Pero sí, tenía este ritmo, esta idea de que, porque el libro es la historia de un personaje, un narrador que está en un tren entre Milán y Roma. Y claro, como el viaje entre Milán y Roma en tren solo para en Bolonia y en Florencia, pues igualmente esta frase solo para 2 veces, igual, ¿no? Como el tren mismo. Y tiene este ritmo un poco como, sí, de viaje, y la distancia, intento recordar, la distancia ferroviaria entre Milán y Roma era de 483 kilómetros, si no recuerdo mal, algo así, ¿no? Kilómetros ferroviarios, por carreteras más longo. Y entonces, ahí me dije, bueno, pues 1 página por kilómetro. Entonces, si uno sabe que Bolonia está a 312 kilómetros de Milán, pues abre el libro en la página 312 y está en la estación de Bolonia. Entonces, es un libro performativo que un poco hace real el viaje. ¿Por qué? Porque cuenta muchísimas historias como dices, el personaje principal es un espía, pero es también un excombatiente en la guerra de independencia de Croacia. Y es un largo recorrido por la historia de Europa, la historia más negra de los últimos 50 o 60 años en Europa. Entonces, para abarcar todas esas historias necesitaba como algo muy recto, como las vías de un tren, y un viaje que llevase al lector desde un punto A hasta el punto final. Claro, el problema, me cuentan después las lectoras y los lectores, es que cuando no puedes parar, porque luego es muy difícil, como no hay párrafos, no hay puntos, es muy difícil volver al sitio donde estabas, ¿no? Si tienes un punto de libro ahí metido, luego, ¿dónde estaba, no? Y no recuerdo muy bien por qué, la verdad, pero yo creo que no habría podido escribir este libro de otra forma, ¿no? Porque cada novela viene con una forma de ser escrita. No. Por mí un proyecto de libro es ante todo una escritura, una voz o varias voces, unos personajes, pero sobre todo los personajes se definen por su forma de hablar o por su forma de escribir, en mi caso, ¿no? Entonces, por eso todas mis novelas son muy distintas. En Francia hay mucha tradición de juego con el lenguaje, ¿no? Está este grupo Oulipo que tú creo que conoces incluso a algunos de sus miembros que se dedican a plantearse retos de este tipo, ¿no? A ver quién es capaz de escribir la frase más larga, utilizar no solo palabras que empiecen por la E, ¿no? O cosas así. ¿A ti te atraen esos juegos? Me atraen la atención ponerte, digamos, pues eso, pequeños desafíos y... Bueno, como lector, sí. Por ejemplo, lo que acabas de mencionar, de Georges Perec, es este libro que se llama La desaparición, que es la desaparición de la letra E, que es la más frecuente en francés. Entonces, Georges Perec ha escrito toda una novela sin la letra E. Lo cual, claro, esto te lleva a unas historias muy especiales, ¿no? Donde, claro, con cosas que no llevan objetos, personas, personajes, calles que no tengan ninguna E, porque si no, no lo puedes escribir. Pero lo más loco es que este libro, esta novela, no solo se lee muy bien, es una novela un poco policíaca, tiene una intriga, pero también se ha traducido. Pero claro, ahí el traductor tiene que escoger otra letra, porque la más frecuente, por ejemplo, bueno, creo que en español es igual, es la E, o la A, y entonces, claro, creo que el traductor español ha traducido sin
pero claro, se tiene que reinventar la historia porque todo va a ser distinto ahí. Y claro, hay traducciones, hay bastante, bueno, que yo controlo, que hay una también en italiano, hay otra en inglés, y bueno, hay gente que se ha tirado ahí mucho tiempo para conseguir traducir esta novela. Sí que son cosas que me atraen como lector, pero no como escritor. Yo no tendría que eso se necesita, no sé, mucha paciencia. Es un poco como estos juegos de construcción muy difíciles, ¿no? De gente que hace Torres Eiffel con palillos o este tipo de cosas. Yo no soy de este tipo de escritores. Hay una novela en tu obra que creo que marca también otro cambio de timón. Es cierto que Matías Henares es siempre un autor imprevisible, ¿no? Es decir, cuando crees que le tienes pillado como su camino, pues siempre te sorprende, siempre sale por algún tema o algún ambiente, algún escenario insospechado. Y creo que eso pasó con El alcohol y la nostalgia, ¿no? Miraste hacia Rusia. Me gustaría saber cómo fue también tu experiencia rusa, ¿no? Bueno, es que claro, ahora todo esto parece muy lejos. Esto lo escribí hace, 10 o 15 años, 13, 2010. Sí. Sí que te adelanto que la pregunta siguiente es que nos hagas así como una mirada de si lo que está sucediendo en Rusia, en Ucrania, que también está en tu obra, bueno, ¿cómo lo ves, cómo lo vives tú que has conocido un poco ese terreno? No, claro, por eso parecía otro mundo, ¿no? Cuando ya estaba Putin en el poder, pero todavía se podía ir y más o menos viajar sin muchos problemas. Y era incluso muy interesante. Yo siempre he sido un gran lector de literatura rusa. Incluso intenté aprender ruso en varias ocasiones. Es una lengua preciosa, pero muy difícil. Y más difícil que el árabe. Yo aprendí árabe, pero en ruso sigo siendo muy malo después de muchos intentos. Pero en la época, claro, me interesaba muchísimo y estuve viajando en Rusia en tren. Y este libro de El alcohol y la nostalgia es una novela de una historia de unos jóvenes en Moscú, muy vivencial, casi adolescente, pero que escribí casi en directo ahí en Rusia, en un tren, durante casi 3 semanas entre Moscú y Siberia. A mano, ahí en cuadernos, porque en los trenes, claro, no se podían, en la época, pues no sé ahora cómo será, pero en la época casi no había enchufes para cargar un ordenador, así que el ordenador se te moría el primer día y después tenías que escribir a mano sí o sí. Y de hecho creo que es mi único libro escrito enteramente a mano. Y claro, es un poco, no es un libro de viaje, pero sí, ¿no? Me lleva este viaje dentro de la historia del libro. Claro, yo creo que hay una sensación muy peculiar, única, creo, cuando uno está en medio de Siberia y se da cuenta de que está a casi 4.000 kilómetros del mar más cercano, en medio de la tierra, como perdido en tierra, en medio de bosques inmensos donde no hay ni un pueblo, solo hay estas vías de tren y nada más. Y sabes que dices, bueno, ahí estoy realmente en el continente, ¿no? Como en lo más terrenal de la tierra. Y eso me impresionó bastante, ¿no? Y sobre todo lo hipnotizante que puede llegar a ser, ¿no? Este muy largo viaje, muy lento, con el paisaje más o menos casi igual, ¿no? Al final acabas como con los ojos ahí medio
borrados por todos tantos pinos y árboles, horas y horas de verde sin nada. Y claro, el libro es un poco eso, ¿no? Pero lo escribí sobre todo así porque fue antes de ser una novela, es una creación como una película radiofónica, ¿no? Para la radio francesa, con actores, con un narrador, que grabábamos casi en directo ahí. Entonces, claro, yo tenía que escribir muy rápido y los actores luego actuaban y se grababan eso en el tren o en el bosque ahí en Siberia o en estaciones perdidas en medio de nada. Y no, es un recuerdo bastante interesante. ¿Y podías ya sospechar la deriva que iba a ir tomando el país? Sí, de hecho lo escribí. Bueno, me sorprendí mucho porque eso me lo dijo un lector, una persona por internet, citó un párrafo del libro diciendo que yo me había totalmente olvidado de eso, ¿no? Que yo comento que Rusia seguramente iba a intentar volver a ser no solo una gran potencia, sino a reconquistar todos esos terrenos que había perdido, empezando por Georgia y Ucrania. Y así pasó. Sí. Entonces eso se intuía, ya estaba en el aire que está posible. Uno, que el nacionalismo ruso estaba realmente muy alto y con una fuerza increíble. Incluso en lugares, y eso es muy difícil de concebir, pero incluso en ciudades que están a miles de kilómetros de Moscú, pues se hablaba exactamente del mismo, de la misma forma nacionalista que en la capital. Por ejemplo, tuvimos encuentros con escritores locales, veteranos, que habían hecho la guerra de Afganistán, por ejemplo, que eran poetas, y que te hablaban de que no, la guerra está bien, es algo que hay que hacer. Y ahí entendías que, claro, hay una mentalidad una visión de la historia y de la violencia que no es la que tenemos ahora aquí en Europa, ¿no? Que se parece mucho más a la que teníamos antes, a principios del siglo XX, pero ahí mucha gente sigue pensando así, que la guerra no es una posibilidad, es algo que no solo se puede hacer, sino que hay que hacerlo para mantener su rango en el mundo. Después de esta obra, Matías Herrán empieza a escribir Brújula, que iba a ser la novela que le valdría el premio Goncourt, una novela de larguísimo aliento con una documentación impresionante, también de una extensión considerable, pero tengo entendido que en medio de ese proceso, de ese desarrollo de Brújula, se te cuela una historia que yo creo que es de las novelas más hermosas de tu bibliografía, que es Calle de los Ladrones, ¿no? Que es una novela ambientada en Barcelona, protagonizada por chicos jóvenes marroquíes. ¿Fue así? ¿En medio de Brújula, digamos, se te impuso la historia de Calle de los Ladrones? Sí, exacto. Bueno, es que pasa, cuando empiezo Brújula, pasan muchas cosas, no solo a nivel personal, también en el mundo. Y una de estas es, pierdo, o más bien me roban el cuaderno donde yo tenía toda la novela ya preparada, los apuntes, todo desaparece de un día para otro. Y entonces, claro, eso fue como un golpe muy duro. Y también pasa otra cosa, que es las primaveras árabes. Y claro, ahí yo me intereso mucho por estas revoluciones. Es un momento también, ¿no? Lo que pasa en Barcelona en aquellos meses, aquellos años y meses, que es los indignados y todos esos movimientos sociales de juventud que vemos, ¿no? Estamos ahí.
Y claro, me digo, hay que escribir. Y es la primera y única vez que me transformo en una especie de novelista, periodista. Y me digo, voy a escribir en directo, ¿no? Voy a escribir más o menos en un año lo que pasó entre 2011 y 2012, que sale la novela, casi cada día. Y de hecho, en Calle de los Ladrones, todas las noticias que salen, todo esto, es tomado directamente de los periódicos de la época, del momento, en directo. Las manifestaciones que se describen, esos son momentos reales que seguí en directo, ¿no? Sea en el mundo árabe o en Barcelona mismo. Y bueno, me alegra de saber que te parece una novela hermosa. Documenta un momento. Hoy no sé si lo volvería a hacer de este mismo modo, pero me alegré muchísimo. Hace 2 años se adaptó al teatro en Barcelona. Sí, y inauguró con la adaptación teatral el Festival Grec de Barcelona, que es el festival de verano, con, claro, la alcaldesa Ada Colau ahí, y fue un momento para mí muy, muy emotivo, porque era la inauguración del festival, y contaba, ¿no?, este momento de los indignados de Barcelona, que fue también un momento, bueno, muy importante de la historia de la ciudad. Entonces, sí, me puse bastante contento. No sé si lo voy a hacer, simplemente porque me di cuenta de que son realmente 2 oficios muy distintos. Eso de documentar en directo, ser periodista o ensayista, y el oficio de la novela yo creo que requiere más tiempo, otra forma de pensar y escribir, ¿no? Si bien claro, al final la realidad o el mundo es el mismo, pero la forma de ver y de escribirlos, yo creo que la novela requiere más tiempo. De hecho, cuando se hizo la adaptación al teatro, me di cuenta de que ahí fallaban, ¿no?, muchas cosas por esta precisamente falta de tiempo en la escritura. Es así, el libro. Pero luego es verdad que retomé Brújula, ¿no? Después de... Sí. Eso tiene doble mérito después de la pérdida del cuaderno, ¿no? Sí, es que eso fue un golpe duro. Eso de perder... Te acuerdas, pero dices, a lo mejor había algo ahí que era absolutamente genial y que no recuerdo. ¿Y quién se lo llevaría? ¿Algún escritor enemigo? No, yo creo que eso se tiró ahí en la basura. Lo que sí quería comentarte de La Calle de los Ladrones es que creo que cuando desde España, por ejemplo, se escribe sobre inmigrantes, siempre muy a menudo tenemos la sensación de que suena falso, ¿no? De que el escritor está escribiendo desde un punto en el que no hay mucha comprensión ni mucho conocimiento de esos personajes que a veces nacen ya muertos en el papel, ¿no? Tus personajes creo que sí que funcionan, que tienen esa vida. Y también me preguntaba cómo ves el hecho de que esos chicos sean hoy un poco el chivo expiatorio de la extrema derecha en España, ¿no? Y que sean como el enemigo máximo de la españolidad y la amenaza máxima del Estado, que parece que España va a perder su esencia y va a desaparecer por culpa de esos chavales que vienen bien en patera, bien por medios a veces miserables o temerarios, ¿no? Por desgracia, eso no es solo español, es también muy italiano, francés, inglés. Ahora vemos lo que está pasando en el Reino Unido, que es absolutamente abrumador y terrible, ¿no? Ver eso. Yo creo que llevamos, los últimos 20 años en España han sido clave en esto, de cambiar un poco la visión del inmigrante desde un punto de vista neutro hasta algo muy negativo,
una connotación muy negativa, ¿no? De lo que es la inmigración. Y en Francia igual. Y es terrible. Pero lo que es aún más terrible es pensar que también Marruecos, por ejemplo, está experimentando lo mismo hacia la gente de más al sur y subsahariana, o el Líbano, o Turquía, hacia los sirios, ¿no? Esto, o los países de los Balcanes, como Serbia o Croacia, hacia la gente que viene. Entonces, hay algo como hay un momento, yo creo que es un momento un poco de miedo global, ¿no? Al cambio. Estamos en un momento en el que vemos todos que hay una gran violencia que está llegando y no vemos exactamente de dónde viene o de dónde nos está acechando, pero está ahí. Y es muy fácil poner la causa o la consecuencia de esta violencia en el extranjero, y encerrarse en lo suyo, en lo ancestral, en algo que piensas que realmente te protege, ¿no? Que es un pasado, un pueblo, una forma de vivir en la cual puedes pensar que estás a salvo de esta gran violencia. Obviamente sabemos que esto es una ilusión, que el mundo no es así. Pero sí, es por desgracia. Y eso, claro, es igual en Francia o en Italia. Y es también bastante reciente. Y sí, es uno de los retos, creo, que tenemos nosotros delante, de ver un poco, no solo solucionar los grandes problemas de la violencia extrema de nuestro mundo ahora, sino cómo intentar mejorar nuestra relación, digo nuestra a nivel europeo, con la diferencia, ¿no? Con el otro, el extranjero, el inmigrante, el de fuera. Pero por lo que vemos, ahora es un tema electoral brutal en todos los países. Y que funciona muy bien, porque es muy fácil ahí definir el enemigo. Dices, es muy visceral, ¿no? Todo. Muy visceral, pero también se explica en un segundo. Dices, no, es este que no, ¿sabes? Ves muy bien, el que no habla tu idioma, el que no viste como tú, el que viene de otro país, el que no tiene dinero, es el malo. Y ahí no hay que explicar nada más. Y claro, y las tradiciones nuestras son las buenas, porque son nuestras. Y son mensajes muy fáciles de explicar, con una imagen y una frase ya está. Y esto se difunde masivamente, muy simplemente, por redes sociales, y se vuelve un tema electoral muy, muy importante, dejando de lado la gran complejidad de esto a nivel sociológico, económico. Eso al final no interesa realmente, ¿no? Lo que interesa es decir, no, lo de fuera está mal. Y por el momento no hemos visto todavía, bueno, eso fue un tema cuando, por ejemplo, hubo el Brexit en el Reino Unido o las elecciones europeas, pero todavía no hemos visto este racismo extenderse entre países europeos, ¿no? Por algo quizá en Hungría, en algunos temas, algo en Inglaterra con el famoso, que era el fontanero polaco de ahí. Y eso, pero hasta la fecha no hay este bloque europeo, ¿no? Que es como que también es muy violento, ¿no? Las fronteras de Europa son las peores, más terribles del mundo. Mueren en el intento de cruzarlas, de cruzar el Mediterráneo, cientos de personas cada año, ¿no? Si no miles. Pero dentro de Europa todavía eso se mantiene, pero no sé hasta cuándo, ¿no? Vamos a ver.
por ejemplo, yo me imagino muy bien el partido de extrema derecha francés decir, no, es que esta gente los que son siempre los más lejanos, no van a decir, no, españoles están muy bien, no, pero búlgaros, rumanos, bueno, esto no van a entrar en Schengen, bueno, ya están, pero podrían decir, no, los queremos fuera, o algo así. Esto, yo creo que va a ser un tema, por ejemplo, para el destino de los países de los Balcanes, ¿no? Que todavía no han entrado en la Unión Europea, que están a punto de entrar, pero creo que por temas como este va a ser muy difícil, porque los van a ver como inmigrantes posibles y nefastos. Bueno, estamos acabando este repaso así un poco express de la obra de Matías Henar antes de pasarle la palabra a ustedes, pero sí tendríamos que acabar. Bueno, hemos mencionado Brújula, que como digo, yo creo que ahí subiste un 8000 si pudiéramos hacer el paralelismo con el alpinismo, ¿no? Como decía antes, siempre Matías nos sorprende, siempre da una vuelta de tuerca inesperada, y la siguiente novela de Matías fue El banquete anual de la Cofradía de Sepultureros, donde ese escritor que conocíamos, que abordaba temas profundos de la alma humana y de Europa y del mundo, de pronto se mostraba una cara muy jocosa, aquí lo llamaríamos una guasa, ¿no? Que no habíamos conocido antes, ¿no? Bueno, es que es una novela de la vuelta un poco a mi zona natal, al pueblo. Y claro, como después de tantos años uno cuando vuelve a su pueblo pues tiene una mirada un poco distinta de cuando se fue. Y es una novela que intenta contar la historia de Francia vista desde un pueblo en el cual nunca pasa nada. Entonces la grandeur de la France queda reflejada ahí de una forma un poco distinta. Pero sí, utiliza un poco de mitos de ahí, de escritores que me gustan, como Rabelais, y personajes como Gargantúa y Pantagruel, y poetas de ahí, y para retratar, incluso a nivel lingüístico, lo que fue la historia de esta parte de Francia, de esta zona, en los últimos 2000 años, un poco desde Asterix hasta hoy. Y con ese punto también un poco de caricaturesco, ¿no? Sí, no es muy serio. Bueno, sí, es una novela seria, pero con humor. Bueno, podríamos seguir hablando. Hay varios libros de Matías que todavía no se han traducido al español. Tiene también alguna incursión en el cómic, ¿no? Como Tomar Refugio que hizo con Zeina Rachet, la estupenda dibujante. Pero como decíamos, nos gustaría que dispusieran ustedes de unos minutos para hacerle alguna pregunta a Matías, que está encantado de estar en Cádiz, pero no viene tan a menudo como para que no aprovechemos la oportunidad y le preguntemos todo lo que queramos. Así que a ver quién se anima con la primera. ¿Había micro aquí o...? Sí, ¿no? Tenemos micro. De hecho, sale Cádiz en una de mis novelas, que me acabo de acordar ahora. Bueno, mejor que eso. Sale una bolsa de deporte del Cádiz, de cuando era en primera división, de... ¿Qué tiempo? En Calle de los Ladrones. Así que, bueno, eso es arqueología. Eso será interesante comentárselo al club de fútbol para que te inviten también algún día aquí a uno de sus eventos culturales. ¿Nos animan entonces? Sí, sobre... Sí, estupendo. Una cosilla, ¿no? Es que no tengo el recuerdo del descubrimiento de cuando supe leer, y lo veo muy escandaloso que ese recuerdo no lo tengo, pero en una época de mi vida he aprendido una lengua de alfabeto diferente, no latino, no, era el alfabeto hebreo, ¿no? Y sí que recuerdo cuando tomé una página en esa lengua y descubrí que podía leer,
porque era una lengua que conocía del oído, de la infancia un poco, no. Y recuerdo yo tenía más de 50 años y me sentí como una niña. Yo recuerdo, yo puedo leer, ¿no? Y entonces, cuando lo que te escuché decir, te digo tú, porque aquí, bueno, estamos aquí, ¿no? Y tú hablabas de este libro gordo, ¿no? Y hablabas de las imágenes, de las ilustraciones, ¿no? Pero recuerdas por el francés o por el árabe o el ruso también, que bueno, el ruso es bastante parecido a nuestro, pero el árabe, ¿no? ¿Te acuerdas en un momento de tener una emoción, ¿no? Tan fuerte? Es solo, yo quisiera volver contigo. Sí. Me acuerdo muy bien de esto, sobre todo con el árabe. Es que hay un momento, está bien una especie de pérdida, porque antes de aprender a leer el árabe, lo que vemos son dibujitos que no tienen sentido, son algo que no son letras, son como, bueno, serpientes ahí, bonitos o no. La gente se hace tatuajes incluso, sin saber lo que pone, ¿no? Y de repente, un día, eso se vuelve lenguaje, signos, letras y palabras. Y podemos leer y sabemos. Y entonces, recuerdo muy bien este momento en que, claro, no podía volver atrás, no podía volver a ver los dibujos de antes, no. Ya esto era palabra, era real, era lenguaje, podía leerlo. Y sí, es un momento claro en que uno se da cuenta de que, pero esto ya tiene sentido, es otra cosa. Y es imposible volver atrás, es como con nuestro alfabeto es imposible verlo sin entenderlo, ¿no? Es como, bueno, no podemos, ¿no? Y sí, tengo este recuerdo también del momento de. Y claro, con el alfabeto árabe, pues pasa lo mismo porque es el mismo alfabeto con el persa, un poco también en Pakistán, y claro que reconocemos las letras, no podemos hacer otro que reconocerlas, ¿no? ¿Alguien más? Sí, había un par de preguntas. La señora lo... Bueno, yo he leído que tiene una obra que ganó el concurso de los liceos, sí, y que lo votan los estudiantes. Sí. ¿Podría explicar eso cómo funciona? Me parece muy interesante. Eso es una institución en Francia que ahora también tiene una versión en unos 40 o 50 países, aparte de Francia, que funciona de la siguiente manera. La Academia Goncourt, que es la que da el premio Goncourt, funciona por cada año, escoge los 10 o 12 libros que son los candidatos al premio. 10 o 12 libros los leen estudiantes de institutos en toda Francia. Cada profesor puede escoger formar parte o no, ser clase Goncourt o no. Y entonces los estudiantes leen una parte de esos libros y votan, deciden, ¿no? Qué libro les gusta más. Y mi año fueron unos 2.500, creo, estudiantes o algo así. ¿De qué edades? Están en el instituto entre 14, en bachillerato entre 15 y 18. O 16 y 18. De toda Francia, que ellos, votan primero por instituto, luego por comarca, luego por región, y luego se reúnen todos en una votación envían delegados, y
y deciden de una forma muy democrática, que es la... No. No, pero es una actividad escolar como, bueno, es más divertida que otra cosa, ¿no? Supongo. Y sí funciona, tiene mucha repercusión y mucho éxito. Y es un premio que gusta mucho a la gente, a los lectores, también a los libreros, porque es, claro, es un premio dado por jóvenes, por gente de entre... Sí, democrático, y también por gente de entre 16 y 18. Si bien supongo que los profesores ahí también tienen mucho peso, ¿no? Según los libros que presentan y cómo. Pero no deja de ser un premio muy interesante. Y yo recuerdo que fue uno de mis momentos como escritor más emotivos, ¿no? El momento en que en un palacio de congresos en Rennes, se juntan 1.800 o 2.000 estudiantes de esos que han votado, ¿no? Están ahí y entras y claro, estás enfrente de tu público. Es como un poco es tu momento Bob Dylan, ¿no? En la vida porque sí, mucha gente, ¿no? Mucha gente. ¿Había otra pregunta? Sí. Que no. Se titula Hablarles de reyes, batallas y elefantes. Estaba pensando justo que me había saltado en toda la enumeración esa novela en concreto, que es una de las novelas cortas, ¿no? Creo que es de las más cortas. Por eso gané. Y sí, que creo que eso ayudaba quizás. Porque, claro. Y es una historia así, bueno, que yo creo que es casi una ensoñación de un proyecto de Michelangelo Buonarroti, ¿no? En Estambul. Sí. De diseñar un puente con todo lo que eso tiene de simbólico, y bueno, una novela preciosa, desde luego. ¿Se llama Hablar? Hablarles de reyes, de batallas de reyes y elefantes. Está traducida lo he leído para no mezclar los reyes con los elefantes, etc. ¿Sí había otra pregunta? Sí. Una pregunta... Bueno, me oye bien, ¿verdad? Respecto al tema de la inmigración, ¿por qué rechazamos en Europa una buena parte de la inmigración? ¿No viene dada por el choque entre la cultura religiosa del Islam y el cristianismo? Porque hay países en Europa, como Alemania, donde la mitad de la población es musulmana, la otra es protestante, claro. O sea, hay casi más musulmanes que cristianos ya. En Bélgica también un gran problema, en Suecia, o sea que hay países de Europa donde la inmigración que viene del Sahel para abajo, ya, o la rechaza de Marruecos, vamos, del principio de Europa, de África, perdón, se rechaza por cuestión religiosa. ¿Usted opina que puede ser un factor importante? Porque, por ejemplo, la inmigración de Sudamérica a nosotros no nos choca porque pensamos que se integran el idioma, en fin, la cultura y demás. Pero, sin embargo, con la musulmana sí tenemos un choque importante, pienso yo. Vamos, ¿qué opina usted? Bueno, de hecho, primero decir que, bueno, en Alemania no son la mitad de la población, ni mucho menos los musulmanes, no son como una décima parte. Claro, lo que pasa es que como bien ha dicho, la inmigración sudamericana, por ejemplo, no nos choca, porque hablan español, ¿no? Eso ya ayuda mucho. Bueno, yo no soy seguro de que, por lo que decía antes, ¿no? Problemas o cuestiones culturales siempre hay y siempre ha habido. Seguramente que si tuviera aquí de repente a 150.000 franceses, diría: ay, son católicos, pero bueno, son muy distintos. Son muy diferentes de nosotros, ¿no? Y a lo mejor, bueno, algún roce sí que tendrían. Pero no podemos tampoco negar el hecho de que hay costumbres distintas, ¿no? En una persona que venga de Marruecos o de Senegal claro, eso es así. Pero su posibilidad de integración o de convivir me parece que es exactamente la misma, ¿no? que alguien que venga de otra parte. Y el pacto democrático, yo creo que se puede igualmente concebir con gente de origen o de costumbres distintas, mientras haya una
parte común de respeto entre ambos bandos, ¿no? Yo creo que todo eso es posible. Es simplemente cuestión de ver o quererlo. Hablando de Alemania, que es un país que conozco también bastante, porque he estado unos años ahí. Ahora lo que vemos, como vemos también en Francia, en alguna parte, es que incluso los musulmanes, entre comillas, es decir, la gente de origen turca o que vive en Alemania, también están en contra de los inmigrantes nuevos que llegan. Y también, claro, la gente que está ahí desde hace 2 generaciones, pero que son de origen de hace 40 o 30 años de Turquía, dicen, no, ya no, esos no son como nosotros, esos son distintos. Eso, entonces... van a quitar trabajo, claro. Claro, porque también está ahí una cuestión económica, pero también yo creo que estamos en este momento en que tenemos mucho miedo a lo que puede venir en los meses, en los años que vienen, ¿no? Y este miedo se cristaliza un poco en el extranjero, en el inmigrante, el musulmán, el terrorista, el que tiene, sí, en el que vemos una posible amenaza, ¿no? Creo que es ahí el problema real de eso. ¿Había otra pregunta? Sí, al principio de la entrevista te han preguntado si te sientes como autor francés, ¿no? Entonces tú contestaste que sí, aunque realmente tu mundo es el mundo de los libros. Y luego ya pasaste a decir que realmente es la lengua en sí, la lengua francesa, y luego ya la forma literaria. Entonces, mi pregunta es cómo en tu obra abarcas muchísimas culturas, personajes que no son de tu cultura. ¿Cómo lo haces a nivel formal? O sea, los diálogos, ¿cómo habitas esa cultura que no suene como impostado? ¿Tienes una técnica? ¿Sale de una forma natural? No, ahí está el reto, precisamente, ¿no? Es como... de hecho, yo creo... Bueno, eso es una pregunta que me he hecho decenas de veces. Claro, por ejemplo, ¿cómo habla un joven árabe marroquí en francés? Cuando se supone que está en Barcelona, en una calle del centro del Raval, por ejemplo. Pero ya está, esos son los medios de los que dispongo. Yo lo escribo en francés, entonces solo tengo que escribir así, porque no lo voy a escribir en árabe. Bueno, a veces sí, ¿no? Utilizo también cosas... Como code switching, como cambio de registro. Sí, pero yo no intento ser realista. Porque ahí yo creo que el error, precisamente, es intentar ser realista, intentar plasmar una forma de hablar en otro idioma, precisamente con registros bajos o distintos, que eso sonaría muy falso. Entonces yo prefiero utilizar siempre un lenguaje bastante culto o bastante literario, incluso con personajes que en teoría no lo tendrían que hacer. Por eso no utilizo pocos diálogos directos, por ejemplo, ¿vale? Utilizo poco estilo directo, más bien indirecto o incluso indirecto libre. Porque eso me permite un poco esquivar el problema. Pero ese es uno de los problemas fundamentales. Como uno, claro, retrata un personaje sin su idioma. Porque todo lo que escribo en francés. Todos hablan francés ahí, ¿no? Pero no solo voy a hablar yo de franceses. No, ya, claro. Claro. Sí. Pero yo tengo la impresión de que cuando uno acaba el libro, tiene la sensación de que lo ha leído en árabe, por ejemplo. Sí. Espero. Sí, es una sugestión que funcione. Una magia. Sí, hay una pregunta más. Hola, quería comentar que
Yo veo que los musulmanes, el mundo científico lo dejan muy al margen porque ellos le dan una explicación de tipo religiosa, todo basado en el Islam, de que todo lo hace Alá y entonces no pasa más de ahí, ¿no? Pero puede ser un instrumento de poder en los gobiernos musulmanes, pero por otro lado también es una cosa que personalmente a los inmigrantes cuando vienen aquí forma parte de su identidad frente a un mundo el nuestro que es muy hostil para ellos. Entonces eso a ellos les da como una unión entre ellos y es asombroso observar la disciplina que tienen cuando tienen que hacer el Ramadán, cómo son incapaces de saltárselo. Todo es... Y luego ¿Pero también, por qué deberían saltárselo? bueno, porque aquí todo el mundo come, todo el mundo bebe, todo el mundo fuma y para ellos aquí hacer el Ramadán es más difícil que cuando están en sus países. Es más difícil, pero si les apetece hacerlo, porque... Pero quiero decir que es admirable desde por lo menos desde mí, que tengo poca disciplina en esos niveles, la disciplina que ellos mantienen. Sí, eso sí. Y luego también quería decir que esto de la inmigración es un tema global que en Estados Unidos está pasando con Trump y está llegando a unos niveles de violencia bestiales. Sí, sí. Y no es tanto los cristianos y los musulmanes, sino los pobres y los ricos, porque Arabia Saudí y los palestinos son dos niveles distintos. Claro. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, No, matizar quizá esto de la relación entre los musulmanes, entre comillas, y la ciencia, que siempre han sido mucho más abiertos a las ciencias, a la matemática, a todo esto, que la Iglesia Católica. Muchísimo más. Eso ahí no hay color ni comparación. Entonces, claro, ahora son líderes a muchos niveles porque tienen mucho dinero por invertir también en ciencias, ¿no? Y hay muchos ingenieros. De hecho, la ingeniería en muchas cosas de mecánica, de historia, hay muchísimos ingenieros buenísimos, ¿no? que trabajan en muchísimos países que son de origen de estos países, ¿no? Pero claro, yo estoy de acuerdo que esto tiene mucho más que ver con una distinción entre ricos y pobres, ¿no? El inmigrante es el pobre y nosotros somos los ricos, o como pasa en Estados Unidos, por ejemplo, que es un país donde todos son de origen inmigrante, porque claro, los únicos nativos son esos indios que están en reservaciones ahí en medio, pero todos los demás vienen de fuera, de algún momento de su vida, ¿no? Y ahora están diciendo que los inmigrantes son lo peor y son lo más peligrosos, cuando todos ellos tienen una historia de migración. Porque no hay otra. Es así, el país se formó así. Y eso es lo más curioso, ver y cómo esto se vuelve de lo más normal. Es decir, no miran ni 10 años atrás. Dicen, no, los partidarios de Donald Trump dicen, no, eso es cierto, ¿no? Hemos llegado hasta aquí y no queremos gente nueva del sur. Porque gente con dinero de Europa, sí, no pasa nada, pero lo que no quieren es, porque dicen que esto va precisamente en contra de una visión que han formado, ¿no? de una barrera, una frontera entre una identidad y otra. Y eso demuestra muy bien que no es tampoco un problema de religión, porque son todos cristianos. Ahí entre los que echan y los que no, ahí son unos protestantes y otros no, eso sí, pero se trata pues. Exacto, sí, estoy de acuerdo, sí. Sí, como simple apunte quería decir también que hay en España muchos ciudadanos de origen marroquí o argelino que están encantados de vivir aquí y no hacer el Ramadán también, o sea, sin que tengan a la vecina mirándole así como diciéndole tú no eres un buen musulmán. Hay de todo realmente, ¿no? Bueno, Matías, para terminar, bueno, pues llegamos a esta última novela, ¿no? Desertar.
donde de nuevo aparece la figura del soldado, de nuevo aparece pues, el horror de la guerra, mezclado en el tiempo con mucha habilidad, como tú sabes hacerlo, con otros planos temporales. Está Alemania, hay una historia de amor, matemáticos europeos, matemáticos orientales también. Hay un trasfondo histórico que pasa por los campos nazis, por la caída de las Torres Gemelas, en fin, todos esos elementos montas una novela que yo creo que también es otro alarde tuyo, ¿no? De escritura y de organización de la información, y en la que están condensados tus temas, ¿no? Yo creo que todo esto de lo que hemos estado hablando de alguna forma cristaliza en Desertar. Puede ser, sí, no lo había visto así, pero sí, es cierto. Ahí se vuelven a encontrar un poco todos mis temas. Ya no es la guerra propiamente dicha, sino un poco lo que hay entre la paz y la guerra. Este no man's land entre donde vemos el soldado desertor, precisamente, andar en un espacio mediterráneo desconocido, y retomar un poco la historia de lo que fue el siglo XX en Europa, y poner esto un poco en contraste, ¿no? Lo que está por venir o lo que está delante de nosotros, y mirando también hacia lo que fue el siglo pasado. Y las matemáticas, sí, no sé por qué me dio por ahí, porque es apasionante. Precisamente el mundo, la posibilidad que tiene el ser humano de inventarse mundos perfectos y destruir el suyo, que tiene aquí a su lado, es algo, si lo pensamos bien, es algo impresionante, ¿no? Lo que podemos conseguir por una parte, y la capacidad de destrucción que tenemos por otra. Y eso es un poco lo que se junta ahí en la novela. Pues para terminar, ya que tú has demostrado ciertas dotes proféticas, te voy a pedir que nos hagas un pronóstico de... Fútbol no, por favor. De qué va a ser, no, nos saltamos la quiniela. ¿Qué va a pasar con ese escenario del Mediterráneo que tanto amamos tú y yo, y seguro que mucha gente del público, que sigue siendo un escenario histórico maravilloso, apasionante, pero también con cierta periodicidad se convierte en un mar de sangre, ¿no? Como hemos estado viendo. ¿Tú tienes alguna mirada de futuro sobre qué puede ocurrir? Porque creo que lo que ha ocurrido en los últimos años, creo que no estaba en ninguna quiniela, ¿no? O sea, era muy difícil de imaginar que se fueran a traspasar tantas líneas rojas. ¿Qué crees que va a pasar? Y si crees que puedes escribir en algún momento sobre eso. La verdad es que no sé qué va a pasar. Primero porque es un espacio muy grande, entonces teníamos que ir zona por zona, país por país, pero lo que vemos es que se está un poco igual que el planeta entero, ¿no? Recomponiendo muchas cosas, y hay nuevos equilibrios. Quizá el papel de Estados Unidos, como es tan difícil de prever, pues se está haciendo como más lejano, y entonces vemos aparecer más poderes regionales más fuertes, ¿no? Yo creo que el Golfo, es decir, Arabia Saudí y los países de los Emiratos y Qatar, están teniendo cada vez más peso, incluso hasta Marruecos, ¿no? Y por varios motivos, porque necesitamos, primero porque tienen el dinero, y luego porque son los únicos capaces de dialogar un poco con todos lo que hay en esta zona. Y lo que hemos visto y que vemos ahora es todas nuestras esperanzas de democracia que se levantaron en el 2010, ahora, se han ido todas al carajo. Ya no, la dictadura está muy firme en Egipto, muy firme en Túnez, cada vez más. En Siria está la cosa que no sabemos qué va a pasar. En Siria quizás es la única esperanza,
A ver qué puede salir de ahí. Me gustaría decir que en Siria todo va a ir bien, no va a volver el conflicto bélico y se va a instalar una democracia, una república con igualdad y un cierto bienestar, incluso económico, y que no va a acabar como un escenario como Irak. Pero la verdad es que lo dudo, ¿no? Porque todo lo que nos ha enseñado en estos últimos 20 años Oriente Medio es que siempre todo hacia peor, no hacia mejor. Y entonces, viendo lo que ha pasado ahora en el sur de Siria entre drusos y sunitas y beduinos, y cómo Israel ha aprovechado esto para debilitar un posible futuro Estado sirio, eso nos muestra lo que puede pasar más adelante. Y no veo cómo salir de esta. De hecho, del momento, por ejemplo, los kurdos del norte de Siria son una fuerza, tienen más armas y más soldados que el ejército sirio, ahora, en este momento. Sí. Entonces, claro, ellos dictan sus condiciones, lo cual les pone un poco en un juego complicado con Turquía. Y, en fin, es un sinfín de problemas, equilibrios muy frágiles que se pueden romper de un día para otro. Entonces no sé qué puede pasar. Bueno, pues con ese gran interrogante ponemos fin a este coloquio. Yo creo que ha sido todo un viaje. Yo al menos lo he vivido así, como si hubiéramos salido de Cádiz, hemos dado muchas vueltas y regresamos otra vez a Cádiz. Esta ciudad, Matías, donde se te lee, donde se te admira, donde se te quiere y que espero que el hecho de haber sido el primer autor extranjero invitado en el ciclo de Presencia Literaria sea también un primer paso para tu reconocimiento de pleno derecho como gaditano y que esa leyenda antifrancesa que mencionábamos al principio quede definitivamente desterrada. Y para ello voy a pedirle a todos ustedes un aplauso pronto. Gracias, Alejandro. Gracias.